de Ezequiel es uno de los libros de los profetas que encontramos en el centro de la Biblia, aunque no fue escrita cronológicamente de esa manera. El libro de Ezequiel es uno de los libros que ocurre al mismo tiempo que otros libros, así que están ocurriendo muchas cosas en el libro de Ezequiel, pero lo principal es de que estamos en una escena donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha sido exiliado de su pueblo, de su ciudad, de su nación a Babilonia. Son esclavos y están en un momento donde se están teniendo que confrontar con la realidad de que Dios los ha castigado y ha permitido de que los babilonios puedan venir a tomar control de ellos, y ahora están como que en un lugar de restauración donde Dios quiere, después de haberles enseñado la lección de haber permitido de que alguien venga y los tome por su desobediencia y su rebelión. Estamos al punto donde, después de haber visto el amor de Dios y cómo Dios los persigue de una manera tan íntima y tan hermosa, y que su gloria está con ellos, ahora Dios está dándoles una vista de cómo los quiere restaurar y cómo los quiere volver a traer al lugar donde ellos son. Y quiero que hablemos de esa conversación. Ahora vamos a ver el capítulo 37 en específico, pero vamos a ampliar un poco el lente mientras estamos viendo el capítulo 37 en Ezequiel. El capítulo 37 es uno de los pasajes más conocidos y poderosos de este libro, y a menudo tal vez tú lo has escuchado mencionar como la visión del valle de los huesos secos. Y es muy común, es muy conocida. Si has estado en iglesia por muchos años, sabes de que existe esa porción y esa historia, y está en medio como dije, del cautiverio babilónico, y gran parte de la población judía está en Babilonia y están pasando a cambiar todo y están a punto de regresar. Y Nabucodonosor, después de haberlos tomado como esclavos, ahora Babilonia los va a soltar y los va a dejar regresar a su lugar. Y en ese contexto es que Dios lleva a Ezequiel a un lugar y le da una visión específica, y es un valle lleno de huesos secos y dispersos por todas partes. Y en medio de esta escena desoladora, Dios le pregunta a Ezequiel si esos huesos que él ve pueden volver a vivir. Qué pregunta más interesante, y quiero que no se te pase esa pregunta. Si Dios le pregunta, ¿tú crees de que esos huesos pueden volver a vivir? Lo cual, de una perspectiva humana, Ezequiel lo ve y no le responde si sí o si no, y le da la respuesta que mejor le pudo haber dado. Así que veamos lo que dice la Biblia. Ezequiel 37 dice de la siguiente manera. Esta es la historia de Ezequiel, como él cuenta la historia. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó Jehová en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿pueden revivir estos huesos? Y respondí, Señor, tú lo sabes. Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros. Haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Este pasaje es pasaje famoso, no solo porque es una esperanza y una fortaleza para el pueblo de Israel en ese momento, en ese punto de la historia, sino que es una esperanza y una fortaleza para nosotros también. Dios, a través de Ezequiel, le está dando al pueblo de Israel y a nosotros el día de hoy nos da una imagen, y empezamos a tratar el tema de la resurrección. Ahora déjame mostrarte primero que nada que esto es una esperanza para nosotros y cómo esto es una esperanza. Unos versículos más adelante, en el versículo 11, dice, me dijo luego, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos están secos y se ha perdido nuestra esperanza y estamos cortados del todo. Mira bien las palabras, mira bien el vocabulario: huesos secos y esperanza perdida, arrancados y cortados. Qué importante eso. La visión de los huesos secos. Todo un valle lleno. No es un valle de cadáveres, no es un valle de esqueletos, no es ni simplemente un valle de huesos, es un valle de huesos secos, la muerte suprema, ¿verdad? Es una imagen de cómo Israel se consideraba en esos momentos como una nación. ¿Por qué? Porque como nación se consideraban que su estatus como nación, su vida como nación, se había secado. En otras palabras, aunque todavía se consideraban una nación, pensaban que era cuestión de tiempo para que llegara la destrucción final. Los babilonios los habían sacado de su tierra, han sido puestos en una cultura dominante que era
muchas veces más grande que ellos, estaban dispersos, habían sido dispersos por todos lados, por lo tanto dentro de unas pocas generaciones faltaba poco para que perdieran su identidad nacional. Ya ni siquiera pensarían en sí mismos como una nación, como un pueblo. En otras palabras, iban rumbo a la muerte de una nación y su identidad nacional estaba poco a poco terminando. Y más que eso, su esperanza junto con su identidad nacional se estaba muriendo todo al mismo tiempo. Ahora, ¿esperanza en qué? Es que como nación tenían ellos una esperanza, y esa esperanza, aunque no la habían entendido en completo, les llegó por medio de su antepasado Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham hace años antes: por medio de tu descendencia, le dijo Dios, bendeciré a todas las naciones de la tierra. Entonces esta promesa Israel la sabía, y sabía que de alguna manera ellos tenían la palabra de la revelación de Dios en ellos, de que de alguna manera la salvación del mundo entraba y llegaba al mundo a través de ellos. Entonces este era su propósito en la tierra. Por eso habían sido puestos aquí en la tierra, y mantuvieron esa esperanza porque mantuvieron esa identidad. Pero mientras se va decayendo la identidad nacional, ahora se va decayendo la fe en la esperanza que Dios les había dado. Todavía no estaban muertos como nación, pero estaban virtualmente muertos. Y por supuesto dijeron: esa es una maldición, o sea, la maldición de haber quebrado el pacto. Ese es el lenguaje de maldición de que nos presentan. Porque cuando Dios los reunió en el Sinaí, en el monte Sinaí, Dios les dijo: si obedecen mi pacto, entonces si obedecen mis leyes, yo los bendigo. Pero si desobedecen, serán ¿qué? Cortados. Y ser cortado es la maldición peor de un pacto. Es el castigo por desobedecer y alejarse de Dios. El pecado es el castigo y nos separa de Dios, nos cortan, completamente nos elimina en relación con Dios. Y ellos dicen: nuestros huesos están secos y se han perdido nuestra esperanza y estamos cortados del todo. Eso es lo que dijeron en el versículo 11. Ser cortado significa morir. Ser cortado significa estar separado de Dios, significa ser cortado de tu esperanza de un futuro. Entonces Israel esencialmente como nación, aunque estaban vivos virtualmente, estaban muertos porque estaban en exilio y habían sido cortados. Ahora miremos esto de una perspectiva un poco más amplia. Puedes ver esto y tal vez tú dices: qué interesante, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Déjame te digo, tiene que ver mucho contigo, porque la Biblia dice que hay un exilio más grande en el cual todos nosotros participamos. El exilio de Israel fue solo una imagen del exilio grande, que es el exilio humano. Y se remonta no en Abraham, sino que se remonta hasta al libro de Génesis. Y en Génesis se nos dice que cuando Adán y Eva pecaron, ellos representaban toda la raza humana. Cuando ellos pecaron, ellos fueron exiliados del jardín del Edén. Y lo que estaba en medio del jardín, que era el árbol de la vida, fue removido. Ellos fueron cortados de esa bendición, de ese jardín y de ese árbol. En otras palabras, lo que la Biblia dice es que originalmente no estábamos destinados a morir. La muerte es antinatural y la muerte está mal. De hecho, tendemos a vivir nosotros la vida como que si nunca fuéramos a morir, ¿verdad? Hasta se nos anima en la cultura: vive como que si nunca vas a morir, vive como que si tienes vida para siempre. Pero desafortunadamente, desde que entró la muerte en la historia por medio de la desobediencia de Adán y Eva, toda la raza humana ahora está en exilio, está desconectado, está cortado, estamos exiliados de nuestro verdadero hogar, estamos exiliados de nuestro verdadero yo. Y estamos exiliados de nuestra verdadera naturaleza. No estábamos destinados a morir, y como resultado todos nosotros estamos en el exilio máximo. Por lo tanto nos enfrentamos a la muerte, y debido a eso la muerte hace que nuestras vidas pierdan esperanza, y para algunos que ni tenga sentido. Hay un hombre llamado Viktor Frankl. Él era un médico judío que fue puesto en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y fue uno de los pocos que sobrevivió en comparación a todos los que perdieron la vida. Él escribió un libro llamado El hombre en busca de sentido, y como médico él estaba fascinado con todo lo que ocurría en los campos de concentración. Eran lugares horribles. En esos campos de concentración la muerte era inminente, la muerte estaba en todas partes y en cualquier momento la muerte podía venir por ti. Entonces todos se despojaban de todo porque era una experiencia tan horrenda de que lo único que estaban tratando de hacer era sobrevivir. Ahora, Frankl notó que la gente respondía en una de tres maneras cuando se confrontaban directamente con esta situación.
tan traumática en estos campos de concentración. Número uno, las personas se volvían malas, ¿verdad? La primera reacción que vio es que las personas se volvían malas, perdieron todos sus principios, hicieron cualquier cosa para sobrevivir, traicionaban a otros, explotaban a otros. Algunos eran informantes de los nazis. Algunas personas, de la manera que respondieron al sufrimiento y la muerte inminente, es ser malas. Hicieron cualquier cosa para simplemente sobrevivir. La segunda manera que reaccionó la gente es que algunos simplemente se dieron por vencido, ¿verdad? Literalmente se secaron, se marchitaron. A veces literalmente, él dice que vio a las personas que algunos de ellos se acostaban, se acurrucaban como en una bola y simplemente ahí acostados morían, desanimados completamente. Y luego la tercera manera de que la gente reaccionaba es que se volvían discretamente heroicos. Algunas personas tuvieron coraje y tuvieron valor, hicieron sacrificios que realmente eran heroicos. Y el doctor Viktor Frankl se preguntó, ¿cuál es la diferencia? Hay tantas, esas tres reacciones, de esas tres, ¿cuál es la diferencia? Y él llegó a esta conclusión: todo dependía de cuál fuera tu esperanza. Por un lado, si tenías una esperanza o un significado en la vida, algo por lo que vivías, que el sufrimiento y la muerte te pueden arrebatar, entonces estabas perdido y básicamente muerto en el campo de concentración. O sea, si vivías por el dinero, todo el dinero se te quitaba, entonces ya no tenías por qué vivir. Si tu esperanza estaba y vivías en por tu familia te fue arrebatada a ti y a todos. ¿Qué más tenías? O si vivías por un estatus social, ricos y pobres fueron arrojados juntos en el mismo pozo y todos vestidos con los mismos trapos, así que lo perdías también. Frankl se dio cuenta que la mayoría de la gente no tenía una esperanza que pudiera hacerle frente a la muerte. Era mayor la muerte que la esperanza que tenían. No tenían una esperanza que pudiera vencer la muerte directamente. Solo tenían esperanza para ese día y para lo que ellos esperaban. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios. Dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. El doctor Frankl se dio cuenta que la gente vivía sus vidas para las cosas de esta vida, para el hoy. Vivíamos para el estatus, vivimos por el dinero, vivimos por amor, vivimos por las cosas materiales, y sin embargo el sufrimiento y la muerte vienen por todas esas cosas. Es inevitable y nos va a arrebatar todas esas cosas, nos los va a quitar. En otras palabras, estamos en exilio. No estábamos destinados a morir, pero ahora hemos sido exiliados. Y como resultado, mientras que el exilio de Israel fue un exilio nacional, o sea, estaban físicamente vivos, pero prácticamente muertos como nación, tú y yo estamos físicamente vivos. Estamos aquí sentados el día de hoy, pero también estamos prácticamente muertos. La muerte llegará tarde o temprano, y la muerte se lleva toda esperanza, a menos que tengas una esperanza que puede trascender la muerte. Y te prometo que te traigo buenas noticias el día de hoy. Es por eso que en esta porción vemos de que Ezequiel nos despierta y Dios le da a los israelitas esta imagen de resurrección, nueva vida. En el versículo 7 los huesos se unen a los esqueletos. En el versículo 8 la piel se junta con los cuerpos. Mira, dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, e inmediatamente una conmoción, y los huesos se juntaron, cada hueso en su sitio, y miré, y he aquí que habían tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Y de qué sirve un campo lleno de cadáveres? De nada, es igual que los huesos secos. Pero entonces Dios le da otro mandato. Entonces me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Así que profeticé como él me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un ejército grande en extremo. Dice: traigamos al viento, los cuatro vientos, el aliento que viene directamente de Dios. Miren Ezequiel en el versículo 14 cómo lo habla. Él dice: como dice Dios, pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y he cumplido mi palabra. Ahora, ¿qué quiere decir esto, verdad? Es una metáfora.
Por supuesto, es una metáfora. A ellos les habla acerca del exilio del cual van a regresar. Dios está diciendo que están virtualmente muertos como nación, pero los traerá de vuelta y les devolverá su esperanza. Y por supuesto que Dios lo hizo, lo vemos en la historia. Dios finalmente los trajo de vuelta del exilio y la nación de Israel continuó haciendo su trabajo. O sea, la promesa que todas las familias de la tierra serán bendecidas por la descendencia de Abraham. Y sin embargo, tan grande que fue haber podido regresar y escapar del exilio y regresar a su nación, ellos todos eran humanos, así que todavía tenían el mismo problema que tenemos tú y yo el día de hoy. No habían escapado la muerte física, no habían escapado el exilio máximo, y por lo tanto había un regreso de un exilio mayor, un escape de la muerte que es aún mayor, que tenía que suceder, que aún mayor que este regreso nacional. Y Dios lo hizo, y te quiero hablar de eso el día de hoy. En el capítulo 20 de Juan nos dice que los discípulos de Jesús estaban reunidos en el aposento alto la noche de que Él resucitó entre los muertos. O sea, el tercer día después de la crucifixión, están todos reunidos en un mismo lugar y ellos están, la verdad, con miedo porque piensan de que no han sabido todavía de que todo está bien en la ciudad acerca de ellos como discípulos de Jesús. 3 días después de su muerte, Jesús les aparece físicamente en la habitación donde estaban. Y esto es lo que hizo. Mira Juan 20, dice, Jesús les dijo: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo? Él sopló sobre ellos. Dijo, aquí estás, y sopló sobre ellos. ¿De qué se trata esto? Se trata de lo mismo que vemos en Ezequiel 37. Es Jesucristo diciéndoles: estoy a punto de dirigir al mundo entero en el último retorno del exilio mayor. Estoy a punto de sacarte de tu máximo problema. Voy a hacer que escapes de la muerte misma. Si crees en mí, infundiré mi Espíritu Santo en ti. Y eso significa de que porque fui yo resucitado de entre los muertos, Jesús está diciendo: si crees en mí, algún día tú serás resucitado de entre los muertos. Y ahí está la máxima esperanza para todos nosotros. Hay una esperanza que los campos de concentración no te pueden quitar. ¿Ves eso? Es una esperanza infalible, es una esperanza, una fuerza, pero de fuerza industrial. Es una esperanza que nada puede erradicar de tu vida. En 1 Corintios, hablando acerca de la muerte, después de entender lo que Jesús hizo y cómo Jesús conquistó la muerte, el apóstol Pablo hasta parece que se está burlando de la muerte, y lo cantamos hace unos momentos. Es extraño leerlo y decirlo porque mira cómo se refiere él a la muerte y el poder limitado de la muerte. En 1 Corintios dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, ya ha sido derrotado. Es casi como me puedo reír de la muerte porque en Cristo ya ha sido vencida la muerte. George Herbert, el gran poema del siglo XXVII, en uno de sus versos, en un poema, dice: la muerte solía ser un verdugo, pero el evangelio la convierte en un simple jardinero. Antes la muerte te ponía en la tierra, pero ahora todo lo que puede hacer es plantarte como una semilla y convertirte en algo hermoso. ¿Ves la esperanza? ¿Entiendes la esperanza? ¿Tienes esa esperanza tú en tu vida? El mundo nos trata de decir la muerte es natural, es el proceso de la vida, la muerte no es mala, a todos nos va a pasar, simplemente mueres, es parte de la naturaleza de las cosas, es parte del círculo de la vida. ¿Has escuchado eso? Te mueres y ya no hay nada más, o no hay nada malo con la muerte. Y algunos hasta dicen: la muerte es maravillosa, es donde al fin vas a descansar. Algunos de chiste dicen: no me da sueño porque voy a dormir cuando muera. No importa quién seas, el plan de Dios nunca fue un destino de muerte. La muerte no es natural. La muerte es un enemigo. La muerte está mal. Lo veo así cuando veo a un joven en un ataúd. La muerte es mala. Lo siento cuando veo a una persona mayor en un entierro, en un ataúd. Yo entiendo de que la muerte es mala. Entonces la solución a la muerte tiene que ser la esperanza que encontramos en la resurrección, de que vemos también en Ezequiel 37. ¿No te gustaría tener esta esperanza en el centro de tu vida? ¿Cómo la consigues? Ahí donde estás sentado, tal vez digas: ¿cómo consigo esa esperanza para mi vida? Para que mi vida se convierta en una esperanza y una fortaleza real.
pues quiero hablarte de 3 cosas rápidamente con el tiempo que me queda. Quiero hablarte de 3 cosas que puedes hacer, que tienes que hacer, que son bastante prácticas para poder tener esta esperanza en tu vida. Y son así: número 1, tienes que escuchar la verdad. Tienes que escuchar la verdad. Número 2, tienes que nacer de nuevo por el Espíritu. Y número 3, tienes que creer el Evangelio. Y esas son las 3 cosas que quiero que platiquemos en los últimos minutos que nos quedan. Déjame mostrarte rápidamente cómo esas 3 verdades pueden cambiar tu vida radicalmente. Número 1, tienes que escuchar la verdad. Ahora, no sé si notaste en esta visión que Dios le muestra a Ezequiel, no sé si notaste cómo fue de que le dijo de que volviera de vuelta la vida a los huesos, pero no le dijo que tronara los dedos, o no le dijo que sacara una varita mágica, o no le dijo de que dijera abracadabra o nada de ese tipo. Lo que dijo, Dios le pidió a Ezequiel, que era un predicador, que era un profeta, le dijo de que predicara o que profetizara sobre los huesos. Y esta es una forma de ver la verdad. La verdad es de que la palabra de Dios, la verdad es que la palabra de Dios es el vehículo para que esta esperanza entre en tu vida. No es suficiente decir: Dios, hazme una persona feliz, hazme una persona mejor, hazme una persona más amable, hazme una persona, hazme mejor ciudadano. Y si no, Señor, pues mátame. Así no es como funciona el sistema. No. Tienes que escuchar la palabra de Dios, tienes que creer la verdad. Mientras continúes viendo la palabra de Dios como un símbolo, no va a ser transformada tu vida, ni vas a traer la esperanza a tu vida. Mientras no entiendas que el domingo de resurrección no es solamente un símbolo, sino que te tienes que sustentar de la verdad de la palabra de Dios. Hasta que no hagas ese cambio, tu vida no va a ser transformada. La verdad es de que Dios vino a la tierra en la forma de Jesucristo. Escucha bien esto. Y vino directamente a derrotar la muerte con su justicia perfecta. Y rompió el yugo de la muerte de una vez y para siempre. Resucitó de entre los muertos porque la muerte no pudo detenerlo. Y ahora, si Él sopla su vida en ti, serás tú resucitado de entre los muertos tan igual que Él. Sí, dale gracias a Dios por eso. Y en el futuro Dios nos promete que Él va a hacer de todo el mundo un mundo nuevo. Todo el sufrimiento en decadencia y la muerte serán borrados para siempre. Esa es la verdad, ese es el futuro que Dios tiene para nosotros. Esa es la esperanza que Dios nos da. Y al creer esto, esa esperanza se activa en tu vida. Pero tiene que ser verdad, no solo un sentimiento agradable. Tiene que ser verdad, no solo un símbolo en tu vida. Así que lo primero que tienes que hacer es tienes que creer que esto sucedió, que vino Jesús a la tierra a sufrir por ti. Y hay montones y montones de pruebas que te lo pueden demostrar. Tienes que creer que sucedió, que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que la esperanza tuya es la vida que Él te da. Número 2, en realidad tienes que dejar que Dios ponga su espíritu en ti. Eso es lo que significa cuando Él sopló sobre ellos, cuando Jesús sopló sobre ellos. Tanto el capítulo 36 como el capítulo 37 de Ezequiel se relata de nuevo en el capítulo 3 de Juan. ¿Y de qué te digo? En Ezequiel 36 Dios entra un poco más en detalle de lo que significa que Él sople su espíritu sobre nosotros. Mira cómo dice en Ezequiel 36: esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas. Pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Si puedo ser un poco transparente, cuando yo era muchacho y estaba en la iglesia, cuando leía el versículo 27, pensaba de que lo que me estaba diciendo era de que Dios me iba a la fuerza a hacer que obedezca y a la fuerza a hacer que sus preceptos sean parte de mis prácticas. Pero he entendido a través de los años, al estar en relación con Dios, de que es mi deleite cuando Él sopla su vida sobre mí. Es mi deleite cumplir los estatutos de Dios y obedecer a Él y poner en práctica sus preceptos.
En Juan capítulo 3 nos encontramos la historia de un hombre que se llama Nicodemo, y viene Nicodemo a Jesús de noche y tiene una plática con él acerca de lo transformador que es Jesús. Y Jesús viene y le dice: Nicodemo, si quieres ser mi discípulo tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿cómo voy a volver a nacer si no puedo regresar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice: no, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y ese es el mismo lenguaje que Ezequiel está usando en los capítulos 36 y 37. Y básicamente lo que significa es que cuando crees la verdad, antes que resucites físicamente al final de los tiempos, tienes que resucitar espiritualmente aquí adentro, ahora mismo. Ese es el nuevo nacimiento. Quiere decir que cuando dices yo creo en Jesús, y cuando verdaderamente crees, viene Cristo y hay una resurrección espiritual en ti. Mira cómo lo dice Pedro en primera de Pedro capítulo 1, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Lo que ocurre es que nacemos de nuevo a esta esperanza, y esta esperanza está viva. Nacemos de nuevo a la esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y lo que eso significa es que cuando naces de nuevo, estás sumergido en esperanza. Es como que te meten en un tanque de esperanza, en una tina de esperanza, y estás cubierto con la esperanza que hay en la resurrección de Jesús. Entonces lo que empieza a transformar en tu vida es que empiezas a entender de que Dios te ama. Obtienes un estatus que es más importante que cualquier otro estatus humano que se te pueda conferir. Obtienes una aprobación y un amor que es más importante que cualquier amor que otra persona te puede dar. Y obtienes una riqueza y una seguridad que es más importante que cualquier riqueza y seguridad en todo el mundo. Y eso es lo que permite que te puedas enfrentar a la muerte en un campamento de concentración. Así que tienes que escuchar la verdad y tienes que nacer de nuevo. Pero por último tienes que creer en el Evangelio. Si crees en el Evangelio, tienes que ver que eres un pecador y que necesitas ser salvo por gracia. Nota lo que el texto nos enseña a ti y a mí. Esto es muy clave y quiero que escuches, especialmente si has estado en esto por mucho tiempo. Quiero que recuerdes el día de hoy o aprendas por primera vez: somos huesos secos. O sea, no es que estamos enfermos en nuestros pecados, no es que nuestros pecados nos hacen tropezar, es que en realidad, de acuerdo a la realidad de la vida, estamos muertos. Lo que dice la Biblia: estamos muertos en nuestros pecados. Estamos espiritualmente muertos y necesitamos ser salvos por pura gracia. No hay absolutamente ninguna manera de que podamos merecer o ganar la salvación. No hay nada que podamos hacer. Tenemos que recibirlo como un regalo gratuito. Y si hay una imagen en cualquier parte de la Biblia que te dice esto, es esta visión en Ezequiel. Y luego si lo puedes conectar con Efesios capítulo 2, entonces encuentras como esta esperanza trae un significado a tu vida el día de hoy. Porque en Efesios dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¡Wow! No puedes simplemente decir: bueno, yo creo en ti, Señor, muéstrame lo que yo tengo que hacer para ponerme bien contigo. ¿Sabes por qué? No puedes hacer nada para estar bien con Dios. Te estás perdiendo el punto principal del Evangelio. El punto principal del Evangelio es que estás muerto, que no hay nada que puedes hacer. Solo puedes recibir la gracia de Dios. Y el segundo punto importante del Evangelio es que después de haber de estar cortados de la promesa de bendición, Jesús tomó la pena por nosotros para que nosotros pudiéramos estar restaurados al Padre. Es por eso que el pueblo de Israel dice en el versículo 14 de Ezequiel 37, como leímos hace unos momentos: me dijo luego: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: nuestros huesos están secos y se ha perdido nuestra esperanza, y estamos, como dice ellos, cortados
del todo. Pero mira esto, si ellos fueron cortados, nosotros también merecemos ser cortados. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que viene a hacer Jesús? Él es el gran siervo sufriente que está en Isaías 53, versículo 8. Mira lo que dice: por arresto y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice que fue cortado de la tierra de los vivientes. Él vino y fue cortado en lugar nuestro para que podamos nosotros ser recibidos. ¿Tú crees eso? Tienes que ver en lo que apunta hacia el hecho de que Jesucristo murió en tu lugar, murió en mi lugar. Él fue cortado de la tierra de los vivientes para que yo pudiera vivir. Esa es la base para que Dios te acepte por gracia gratuita y que pueda poner esa esperanza en ti, que te permita enfrentar cualquier cosa por la esperanza que Él te da. Mira este versículo que ya leímos, pero quiero que lo mantengas en tu espíritu mientras cerramos el día de hoy. Pondré mi espíritu en ti. Recibe estas palabras sobre tu vida hoy. Pondré mi espíritu en ti. Volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Yo quiero orar por 3 personas específicas hoy. Mientras estaba preparando, sentí terminar de esta manera, y tal vez sea un poco específico, y si tú no cabes en uno de esos 3 espacios, te quiero pedir de que simplemente estés concentrado en lo que Dios tiene para ti. Pero antes que te muevas y antes que cerramos, quiero que escuches lo que tengo que decir. Número 1, quiero orar por aquellos de ustedes de que están aquí y que esta esperanza no está en su vida. Por alguna razón u otra, tú no has entrado en relación con Jesús, y esta esperanza no existe para ti, y sientes que tu vida es nada más que huesos secos y necesitas de que Dios sople vida en ti. Contigo quiero hablar en este momento y decirte de que la esperanza de que ves en Ezequiel 37 de estos huesos que cobran vida, y la esperanza que ves a través del Nuevo Testamento de que Jesús vino a traerte esa esperanza, puede ser tuya el día de hoy. No te vayas el día de hoy sin aceptar esta esperanza gratuita. Es tuya, simplemente la tienes que aceptar en tu corazón. En unos momentos yo le voy a pedir al equipo de oración que pase para adelante. Yo quiero que si ese eres tú, si no tienes esta esperanza en tu vida, quiero que te acerques con uno de los miembros de nuestro equipo de oración y les digas: quiero por primera vez aceptar este regalo gratis de parte de Dios. Y ellos van a saber exactamente cómo orar contigo. Pero quiero invitarte el día de hoy, que no te esperes para mañana. El día de mañana no lo tienes prometido, pero aquí estás hoy y has escuchado la esperanza que existe en Jesús. Acepta ese regalo el día de hoy. Número 2, quiero hablar con ustedes de que están batallando con su fe. Tu fe está débil y ha decaído, y tu fe en esta promesa ya es casi no existente. Piensas que has hecho demasiado mal y que todo ese mal que has hecho te ha alejado de esta promesa, y necesitas de que Dios sople vida en ti. Necesitas de que Dios renueve y reavive esa esperanza en ti. Necesitas de que en las brasas de que todavía existen, de que Dios sople sobre ellas y que una vez más se encienda el fuego de lo que Dios te ha prometido y tiene en tu vida. Y por último, quiero hablar con ustedes de que necesitan volver a creer. Hay cosas en tu vida que parecen que no tienen ya más esperanza. Sientes que esa situación en específico, que esa relación, que eso de que esa promesa, ese deseo, ese sueño, sientes que esas cosas son nada más que huesos secos y que ya no hay vida en ellos, y necesitas que sobre esas cosas Dios sople vida en ti. Y si me permites, con mucho respeto, te quiero compartir eso. Mientras estábamos en el tiempo de oración en Garland en esta tarde, sentí una impresión en mi corazón que la volví a sentir aquí y la quiero compartir contigo. Específicamente quiero hablar con ustedes de que de alguna manera están batallando con una fe en un padre, que de alguna manera tal vez sea un hombre terrenal, una persona aquí en la tierra, o tal vez es Dios mismo, que te sientes defraudado por un padre y sientes que una relación con algún padre de que está en tu vida te ha defraudado tanto hasta el punto que dices: esa relación está seca y ya no sirve ya para más. Quiero decirte de que el día de hoy Dios puede soplar vida sobre esa relación. Y recuerda siempre la promesa de Dios Padre,
de que Él dice, aunque tu padre o tu madre te dejaren, con todo esto el Señor te recogerá. Él dice que nunca te va a dejar, que nunca te va a desamparar y que siempre te va a mantener en el centro de su mano. Así que mientras oramos en unos momentos, el equipo de oración va a pasar y va a estar en un momento de oración y quiero hablar con ustedes. Si necesitas aceptar esta esperanza por primera vez, si necesitas de que tu fe sea fortalecida en esta esperanza, o si simplemente tú necesitas volver a creer, mientras yo oro te voy a pedir de que pases y ores con alguien de nuestro equipo. Así que equipo, si se pueden poner en posición mientras el equipo de alabanza pasa a tocar, mientras cerramos la reunión el día de hoy. Y simplemente te quiero animar con todo mi corazón. Si tú necesitas orar con alguien acerca de tu esperanza en Jesús, no esperes para otro día. Hoy es el día, este es el tiempo. Ese es el tiempo que Dios ha puesto para que tú puedas estar en comunión con Él. Ponte de pie, por favor. No nos estamos despidiendo, solo quiero orar por ti. Ponte de pie si lo puedes hacer. Y como digo, si deseas pasar a orar, el tiempo está en este momento. Dios, yo te doy gracias por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, porque en ti somos hechos completos, Señor. Yo sé de que en algunos momentos en nuestras vidas, Señor, es un valle de huesos secos, es un valle de muerte, es un valle de que parece aún no tener esperanza, Señor. Pero específicamente el día de hoy pido por aquellas personas de que están en este lugar, de que necesitan la esperanza que hay en Jesús. Que sean recordados el día de hoy, Señor, de que siempre hay esperanza en ti, Señor. De que no hay un hueso seco, de que no pueda volver a cobrar vida en las manos de aquel que creó todas las cosas. Así que, Señor, si es alguien de que está recibiendo esta esperanza por primera vez, que la reciba sinceramente y que su vida sea transformada. Si alguien, Señor, que ha perdido su fe y tal vez ya no cree más, te pido, Señor, de que le recuerdes de que la esperanza en ti es segura y es perfecta y es exacta. Y por aquella persona, Señor, de que está batallando, pensando de que ellos son los que han perdido su fe y su esperanza, te pido que lo recuerdes, les recuerdes, Señor, de que no hay nada que los pueda separar del amor de Jesús, del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Y específicamente para aquella persona que está aquí el día de hoy batallando con su relación con un padre, te pido que lo recuerdes, Señor, de que tú puedes traer vida a cualquier hueso seco, aún una relación que parece estar quebrantada y que ya no tiene existencia. Te pido que los bendigas, Señor, en el día de hoy. Amén.